economías, gracias, la economía del, ya, vamos a grabar. Las economías, cómo enfrentan o cómo se adecua la economía a la problemática ambiental. Entonces, una de esas economías que surgen es la economía ambiental. Bueno, esa es como la que surge primero y la que se ha desarrollado, por lo tanto, la que se ha desarrollado a más profundidad. Habíamos dicho que una de las características más importantes o las definiciones más importantes de la economía ambiental son las externalidades. Entonces las habíamos separado tanto por producción como consumo y las positivas de las negativas. Y las negativas son las que nos vamos las que enfrenta en mayor grado la economía ambiental, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos es internalizar esas externalidades, es decir, integrar al costo. Acuérdense que las externalidades estaban fuera de nuestro costo, aquí están, ¿no? No existe un precio o una contraparte monetaria que lo compense. Entonces, en la economía ambiental lo que queremos es compensar esa parte, ese efecto negativo con la parte económica. Entonces, entonces integramos esa externalidad y ya no sería externalidad, no se le integramos al costo. Entonces, es desaparecer esas externalidades poniéndoles una parte monetaria. Y esto también nos podría hacer modificar nuestro comportamiento, ¿no? Hacia los recursos naturales o hacia la naturaleza. Pues, al integrarles en los costos, pues podríamos producir menos del bien o consumir menos del bien, y eso favorecería al medio ambiente. Entonces vamos a verlo un poquito gráficamente. Entonces aquí están, entonces esto, acuérdense, también tiene mucho que ver con la microeconomía, como lo que veíamos con las curvas del consumo, no, de la oferta y la demanda. Entonces, esto igualmente se maneja de la misma, bueno, aquí podemos manejar también los precios de la misma forma y comparar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en la gráfica, tenemos de un lado los costos de producción y del otro lado tenemos, bueno, en el otro eje tenemos la producción por unidad en el tiempo. Entonces, vean, bueno, aquí otra vez es Q, casi siempre van a haber expresado Q, con Q la cantidad producida de algún bien o servicio. Entonces, de este lado tenemos el costo, los costos, y bueno, aquí hemos puesto primero una línea y después la otra, hubiera sido lo ideal. Entonces, primero, bueno, cuando producimos algo, siempre tiene un costo de producción. Este sería el costo marginal de producción, de la línea azul. Entonces, la línea azul es el costo que tenemos cuando producimos algo. Entonces, imagínense que producen, no sé, teléfonos, lo que tengo acá enfrente. Entonces, conforme van aumentando, bueno, ustedes tienen un costo para producirlos, ¿no? Necesitan insumos, tienen costos fijos y costos variables. Los costos fijos, regularmente de la producción, pues son el personal, ¿no? Tienen que estar pagando un salario a las personas, tienen que estar pagando una renta, tienen que estar pagando los servicios, ¿no? Por ejemplo, la internet, el teléfono, la luz, ¿no? Son costos fijos. Y por el otro lado tenemos los costos variables. Los costos variables incrementan conforme incrementamos nuestra producción. Entonces, si vamos a producir más teléfonos, pues necesitamos tal vez más personal, necesitamos más materia prima. Sobre todo eso es lo que nos va a incrementar mucho el costo de producción. Entonces, conforme vamos aumentando la producción, vean cómo se va incrementando los costos de producción. Ajá. Eso es lo que pasa cuando producimos cualquier cosa. Ese es un costo que tenemos. El costo, lo marginal se refiere a incrementar ¿qué pasa cuando incrementamos en una unidad la producción? Entonces lo vamos a ver. Está el beneficio marginal y el costo marginal, ¿no? Entonces, al aumentar una unidad más de producción, ¿cuál es el beneficio que tenemos? O el costo en este caso. Y entonces, bueno, este es el costo de producción. Por otro lado, tenemos el costo marginal social, ¿no? Esta sería
propiamente el costo que paga la sociedad, ¿no? Que no está incluido en el costo de producción. Entonces, vean aquí, conforme aumentamos la producción, igual de teléfonos, pues vamos a ir teniendo un mayor impacto en la naturaleza o que también lo paga la sociedad, o en cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, el pago a pues la violación a los derechos laborales y humanos, ¿no? Entonces, ese es un costo social también que se incrementa conforme aumentamos el costo. Bueno, puede ser lo ambiental o lo social. Entonces, conforme aumentamos la producción de ese bien, el costo marginal social también se va incrementando. Y acuérdense que eso no está incluido en el precio. O sea, sí es un costo, pero no está incluido en el precio de cuando nos venden el producto. Y esa diferencia, es un costo externo. Y ahorita vamos a ver lo que es la externalidad. Entonces, si en esta gráfica aumentamos el beneficio, que sería como la ganancia del producto, pues aquí está también en los costos, ¿no? Que sería, bueno, ya sería más bien, ahí no sería un costo, sería un beneficio, pero también como es parte económica, por eso la ponemos en este eje. Entonces, tenemos este costo y le aumentamos la ganancia, ¿no? Que debe tener, bueno, que presenta el productor. Entonces, sí, aquí también podemos poner un punto de equilibrio, o bueno, no se usan los dos. Aquí, por ejemplo, este sería al productor, por ejemplo, no le conviene llegar a este punto porque aquí ya no tiene esta ganancia, ¿no? Y mucho menos pasar esto, ¿no? Cuando tiene unos costos superiores a los beneficios que obtiene. Pero bueno, entonces aquí graficamos bueno, se grafican los beneficios y aquí podemos ver cómo está esta pérdida que ya nadie, bueno, que no se recupera, que sería parte de la externalidad, ¿no? Esta es la externalidad que hemos visto y esta pérdida irrecuperable, que más bien esta pérdida la paga la sociedad en su conjunto. Ajá. Vamos a ver más adelante, pero se relaciona mucho con lo que hemos platicado, lo que nos presentaron sobre Jared Harding, sobre la tragedia de los comunes, ¿no? Creo que eso nos presentaron Jimena y Martín cuando hablaron de Elinor Ostrom, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con eso. O sea, esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la producción y sí, desde el punto de vista de la producción, pero lo podemos aplicar a otras áreas a otras áreas sociales y a otras áreas en general. Entonces también aquí podemos tener nosotros, la idea es que todos tengamos el mismo costo y nadie tenga que pagar un costo social, pero a veces algunas personas en algunos ámbitos, pues queremos incrementar nuestro beneficio y el costo lo pagamos entre todos. Entonces, al maximizar el beneficio personal, muchas veces se paga un costo social. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante hoy. Y tiene que ver con esto de la tragedia de los comunes. Entonces, de esta forma, gráficamente, funcionan las externalidades, ¿no? Entonces, este costo, este costo externo, la externalidad, la paga la sociedad y no está involucrada en el costo de producción. Entonces, no sé si tengan ahí, bueno, espero que les haya quedado claro. Entonces, esas son las externalidades y es una de los objetivos de la economía, de la economía ambiental. Y bueno, entonces... ¿Por qué se llaman marginal? ¿Cómo? ¿Por Perdón. qué todos dicen marginal? Ah, ¿Por qué se llaman marginal? es que, bueno, marginal, les comentaba, es cuando vamos incrementando en una unidad, bueno, se va como analizando poco a poco los costos y los beneficios. Entonces, marginal se refiere a qué pasa cuando aumentamos en una unidad la producción de teléfonos, en este caso. Entonces, ese es como el margen, ¿no? Estamos siempre como en ese límite. ¿Y qué pasa cuando aumentamos una? Entonces, por eso se llama, ese es el margen, y por eso se maneja mucho en marginal, ese término de marginal.
Ya lo habíamos, ya venía en alguno de los textos que hemos leído. Por ahí lo mencionaban un poco, pero a eso se refiere marginal. Entonces lo van analizando los economistas, van analizando, aumentando de una en una unidad hasta ver dónde, bueno, lo grafican de esta forma y ven la respuesta que puede tener en los mercados, ¿no? Entonces regular, eso también se ocupa mucho para la ley de la oferta, para el equilibrio del mercado, cuando veamos las curvas de la oferta y la demanda, también lo podemos ver de forma marginal. Entonces, y esto es mucho para acercarnos para maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, ¿en qué punto vamos aumentando de uno en uno para ver en qué punto los beneficios son los máximos para nosotros? Entonces, por ejemplo, no nos convendría llegar a este punto que veíamos acá abajo, ¿no? Donde el costo y el beneficio son los mismos, ¿no? Deberíamos de tener una ganancia siempre. Entonces, aquí no nos conviene y menos sobrepasar esta línea. Entonces, a eso se refiere marginal. Entonces, lo van a ver en muchos textos de economía, sobre todo en la microeconomía, se maneja mucho ese término de marginal. ¿Sí? Y no sé si este comentario, no, si es lo que va a hacer Sharon. Bueno, lo que dice Sharon del costo marginal social y el costo marginal. Otra vez aquí, el costo marginal. El costo, bueno, en este eje tenemos los costos. Siempre que vamos aumentando la producción, aumentan nuestros costos porque aumentan nuestros costos variables, ¿no? Bueno, siempre hay unos costos fijos y lo que va aumentando son nuestros costos variables que tienen que ver con el personal, pero en mayor medida con las materias primas. Entonces, conforme producen más lápices, por ejemplo, un ejemplo que veíamos con Milton Friedman, pues van a necesitar más madera, más grafito, más metal que tiene arriba, la goma. Entonces, por eso conforme aumentan la cantidad de producción, aumentan sus costos. Por cada unidad que aumentan de producción, ese costo marginal, va aumentando su costo. Y también el impacto en la naturaleza o el impacto social de su producción. Entonces aquí ese es el costo marginal social. Y esta diferencia entre el costo marginal, el costo y el costo social, esta es la externalidad, porque esto no está involucrado en el costo de venta, ¿no? En el precio de venta. No lo está involucrado, no lo está considerando el productor y lo pagamos la sociedad en conjunto. Por eso es un costo social. Y es la externalidad. Y lo que queremos hacer en la economía ambiental, que lo vamos a ver más adelante por ejemplo, con los impuestos. Pero lo que queremos hacer es incorporar esta externalidad al costo de producción. Ajá. Entonces se le llama internalizar estas externalidades. Entonces se puede internalizar a través, por ejemplo, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Entonces este costo social de la contaminación, por ejemplo, se lo integramos al costo de producción. Y es lo que decía Pigou, ¿no? Pigou nos hablaba del impuesto verde o del que contamina paga. Entonces, ese impuesto verde formaría parte de esta internalización de las externalidades. Entonces, por eso es importante conocer cómo funcionan las externalidades para ver cómo lo vamos a reintegrar al costo, ¿no? Esa es y en la política pública, pues hay varias formas de integrar ese costo. ¿Listo? Espero que haya alguna duda. ¿Se quedó claro, Sharon? ¿Y quién más preguntó? ¿Frida? Entonces, a eso se refiere a marginal. De nada, Sharon. Luego, vamos a lo que sigue. Bueno, entonces ya vimos estos dos aportes, ¿no? El de Pigou, que nos hablaba de esta intervención del gobierno a través de los impuestos para internalizar esas externalidades. Pero otro de los aportes importantes fue el de Coase. Y por eso vamos a hablar de la propiedad privada, ¿no? Que él habla mucho de definir esa propiedad. Bueno, habla de que se pongan de acuerdo entre los actores, ¿no? Entonces, tanto en el agente
que está contaminando, ejerciendo esta externalidad, y el que la está pagando, ¿no? La sociedad. Pues le dice ellos que dice Coase que deben estar bien definidas los límites a las propiedades para que entre ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hay una queja de la sociedad, se debe de poner de acuerdo con el productor o el que está contaminando para que o deje de contaminar o les pague o les compense ese daño que están teniendo. En algún momento no le va a ser costeable estar contaminando y va a limitar su producción o va a dejar de producir eso, ¿no? Entonces, eso es lo que decía Coase. Entonces, para eso es importante que definamos la propiedad privada, ¿no? Entonces, hay elementos y a partir de eso podemos definir el tipo de bien o servicio que tenemos, ¿no? Entonces, hay unos que no se pueden delimitar y ahí entramos en problemas con lo que decía Coase, ¿no? Cuando no se delimita bien una propiedad, pues no sabemos a quién se va a poner de acuerdo o quién va a quejarse con la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante delimitar bueno, para Coase es importante delimitar la propiedad privada, pero hay bienes y servicios que es muy difícil de delimitar. Por eso vamos a ir a la clasificación de los bienes y servicios, de acuerdo a la exclusión y a la rivalidad. Entonces, y aquí vamos a ver que la diferencia entre un bien privado y un bien público. Los bienes públicos son más difíciles de regular y de que se nos pongamos de acuerdo de implementar esto que nos decía Coase, pero también ahí intervienen las políticas públicas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí, en este cuadrito, para definir bien qué es un bien privado y un bien público, tenemos que clasificar a los bienes y servicios de acuerdo a la rivalidad y a la exclusión. La rivalidad se refiere a cuando una sola persona puede consumir. Ahí está. Ahí se me fue una. Solo una persona puede consumirlo y en el proceso de consumo se agota. Es decir, que cuando lo consumimos, después de que lo consumimos ya no está disponible para otra persona. Esa sería la rivalidad. Entonces imagínense una botella de agua. Entonces si ustedes la consumen ya no está disponible para, pues consumen esa agua ya no está disponible para nadie más, ¿no? Lo pasa regularmente con los alimentos, pero podremos hablar de la ropa, por ejemplo, ¿no? La ropa también la consumimos y ya no está disponible para nadie más. A eso nos referimos con rivalidad. Por otro lado tenemos la exclusión, donde igual pueden consumir varias personas, pero el dueño pone un límite para que lo consuman, entonces solo lo puede consumir el propietario del bien. Ajá. Entonces eso pasa, bueno, con su computadora, por ejemplo, bueno, nosotros con nuestras pequeñas propiedades, pero puede pasar en su casa, ¿no? O sea, puede entrar a más gente, pero nada más está limitada a unas personas, o con propiedades más grandes, ¿no? Si tiene un terreno o una construcción y está limitada. Estas definiciones no sé de quién sean. Sí, no ubico quién las haya definido en algún momento. Estoy pensando, pero no. O sea, lo voy a buscar. No, pero no recuerdo, Frida, de quién son estas definiciones. Regularmente lo vemos cuando analizamos esta cuestión de la propiedad y cuando vemos a Coase, entonces yo supongo que es anterior a Coase. No lo había dicho. Pero déjame, estoy tratando de recordar de dónde las he visto estas definiciones, pero regularmente cuando hablamos de propiedad privada así se ha definido. Voy a buscar a ver si encuentro quién. Espero que no se me olvide.
Bueno, entonces, esto es para definir o clasificar estos bienes y servicios. Entonces, en cuanto nos acercamos más hacia la no exclusión y no rivalidad, donde todos podemos tener acceso a ese recurso, es donde es más complicado regular el acceso. Bueno, es más complicado definir la propiedad y, por lo tanto, que haya una queja contra el que está contaminando, el que está haciendo llevando a cabo una externalidad en el ambiente. Y en cambio, cuando tenemos un bien privado, pues regularmente el propietario puede quejar, es más fácil delimitar al propietario y ese propietario se puede quejar con el que está contaminando, ¿no? Entonces, bueno, eso también en un mundo ideal, ¿no? También donde no, el que está contaminando no tenga mayor poder, ¿no? En una competencia perfecta, que también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Donde no se incrementa el poder de los compradores. Tenemos tan dispersos, no tan atomizados, es decir, que tenemos muchos compradores y vendedores, y al tener muchos, pues no se aumenta el poder de alguno. Cuando tenemos un monopolio o algo así, pues aumenta también el poder de algunos y influye sobre las decisiones. Pero bueno, eso es lo que, pero primero hay que definir estos bienes. Entonces, para eso, bueno, entonces el ejemplo de los bienes privados creo que es el más fácil de delimitar. Entonces, donde hay rivalidad y hay exclusión del bien. Entonces, cualquier bien que tengan, ese sería un bien privado. Entonces, casi cualquier, bueno, alguna cosa que tengan a ese alrededor, pues va a ser un bien privado, ¿no? Nada más lo van a consumir ustedes y no está disponible para nadie más, ¿no? Entonces, su computadora, su teléfono, ¿no? Por ejemplo, hay mucha exclusión luego en esos bienes, ¿no? Entonces, lo tenemos nosotros y no se lo prestamos a nadie más, ¿no? O, bueno, en general. Pues, puedo prestar un rato, pero ya solo momentáneamente. Entonces sería un bien privado, un coche, una casa, ¿no? Está muy bien delimitado ahí la exclusión y la rivalidad. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, bueno, el otro que está más o menos sencillo de determinar es los bienes públicos con gestión? Entonces, ahí es donde hay una exclusión, pero no hay rivalidad. ¿Se les ocurre algún ejemplo de estos bienes públicos con congestión? Por ¿O bienes ejemplo, de esos clubs de golf, ¿no? sí? Ajá, entonces, bueno, como el nombre dice, ¿no? Bienes, los clubes en general, ¿no? Los clubes deportivos, por ejemplo. El club, no sé, el club Rotario y esas cosas. No hay una rivalidad tan fuerte, ¿no? Sí puede haber rivalidad, pero ya tendrían que ser muchos los que estén ahí. Pero sí hay una exclusión muy marcada. Entonces nos delimitan la entrada, pero puede entrar mucha gente, ¿no? Entonces ahí ese sería un bien de club, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? El clásico que van a ver en los libros es las carreteras, ¿no? Bueno, las autopistas, las que son de cuota. Entonces ahí igual, es difícil que haya rivalidad, ¿no? Tendría que haber, bueno, solamente cuando hay mucho tráfico quizás, ¿no? Y regresando de vacaciones, que todo se hace mucho tráfico en las autopistas, pero normalmente pues pueden estar todos los coches, como pasan momentáneamente, pueden pasar muchos vehículos, entonces casi no hay rivalidad, pero sí hay exclusión, porque si no pagas no puedes pasar. Ajá. Entonces ese es otro bien público con congestión, ¿sí? ¿Las escuelas no serían? Las escuelas, sí. ¿Cómo qué ejemplo se te ocurre? Bueno, sí, cualquier escuela sería. Pues, por ejemplo, las primarias o sea, que si no eres alumno de esa primaria, pues no puedes pasar. Sí, también.
es un club, ¿no? Que también está, y en general, aunque sean públicas, pues no pueden entrar cualquiera, ¿no? Tienen que llevar a cabo un trámite y todo, ¿no? Entonces, como ese podría ser un caso de la UNAM, ¿no? También, la UNAM sería un bien público con congestión. Entonces, o bien de club. Entonces, aunque sea gratuita, prácticamente gratuita, está delimitado el acceso, ¿no? Tienes que hacer un examen y tal, todo lo que ya saben ustedes. Entonces, es la escuela y en particular la UNAM, bueno, las universidades, pues son un bien público, un bienes de club o bien público con congestión. Ahora, ¿qué pasa si quitamos bueno, mantenemos la rivalidad, pero quitamos la exclusión? ¿Qué bien se les ocurre en este caso? ¿No? ¿Se les ocurre algún ejemplo donde no haya exclusión? Es decir, podamos entrar libremente, pero sí hay una rivalidad al consumir el servicio. Cuando se va, por ejemplo, al centro de salud, o sea, cualquier persona puede pasar, pero si están ocupados todos los médicos, pues no podrías ver a un médico. Es más o menos como lo que les digo, exactamente de las carreteras, y ya aumenta la cantidad de coches que ya no se puede, bueno, regresando de vacaciones o saliendo de vacaciones, que hay mucho tráfico y no avanzamos, pues ahí puede haber rivalidad, ¿no? Ya se puede convertir en un recurso común. Otro ejemplo es lo que nos platicaban Jimena y Martín, cuando hablaban de esta tragedia de los comunes, ¿no? Por eso también comunes también se refiere a estos bienes que son de libre acceso. Entonces, en ese caso, bueno, veíamos lo de la tragedia de los comunes cuando nos hablan de un pastizal, donde todos pueden acceder, pero conforme van aumentando la cantidad de ganado, de ovejas, de vacas que tenemos ahí, pues se va acabando el recurso y ahí empieza la rivalidad, ¿no? Y al acabarse el pasto ya no está disponible para otros animales incluso. También pasa mucho en los cuerpos de agua con la pesca, cuando extraemos el recurso ya no está disponible para los demás. Entonces, si bien no hay en muchos de estos lugares, de estos lagos o en el mar incluso, hay un libre acceso, no hay alguien que te limite la entrada al mar, pero cuando vamos consumiendo ese recurso se va limitando bueno, va aumentando la rivalidad. Y ahí es donde se presenta esta tragedia de los comunes, principalmente. Bueno, también con los bienes públicos puros. Bueno, entonces ya quitamos, bueno, ya vimos qué pasaba cuando no hay exclusión y por separado, ¿no? Cuando no hay exclusión y no hay rivalidad por separado. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando no hay ni exclusión ni rivalidad? ¿Qué bien público se les ocurre? Como las librerías, no, bibliotecas públicas. Ajá. Sí podría ser, bueno, si en algún momento podría llenarse, habría un poco de rivalidad. Y bueno, tendría que ser pública para que no haya exclusión. Sí, podría ser una librería pública, no tiene que ser pública, para que no haya exclusión, ¿no? Los parques también podría ser, ¿no? Los parques, pues sí, también, igual, si se llena, pues ya, bueno, si Chapultepec, cuando hay fines de semana, pues ahí puede haber un poco de rivalidad, ¿no? Por ejemplo. Sí. Uno que nos mencionan también que un ejemplo clásico en los libros es, bueno, a ver qué, bueno, ahorita les digo a ver si no, adelante Montserrat. Es que estaba pensando que pues como todos los recursos son limitados, pues al final siempre habría rivalidad, ¿no? O sea, habría
llegaría un punto en el que siempre hay rivalidad. Porque, por ejemplo, si en esto de la biblioteca, pues me acordé de que muchas veces pues hay libros que se terminan, ¿no? Y ya no te los puedes llevar a tu casa o así, pero, pero pues creo que pasa con todo, ¿no? También pensándolo en un parque, pues puede llegar un momento en el que el flujo sea tanto que ya no puedo entrar al parque. Entonces, eh, pues siempre hay rivalidad porque, bueno, siempre puede llegar a ese punto de rivalidad porque todos los recursos son limitados, ¿no? Sí, sí, como los recursos son limitados, como hablas, los libros pues pueden acabar en algún momento y también depende de la cantidad de personas que sean. Sí, con la mayoría de los recursos pasa así, excepto con los que podríamos decir que un poco menos, sería con el aire, que si bien no se acaba, puede variar su calidad, ¿no? Y con la otra que se puede considerar igual ilimitado, sería la luz del sol, ¿no? No, la energía que recibimos del sol, ¿no? Igual se puede llegar, bueno, lo que difícil es como adquirirla o procesarla, ¿no? Que sería, o la transformación, pero la energía es prácticamente ilimitada. Eso sería por parte de los recursos naturales. Entonces, eso podríamos hablar de un bien público puro. Pero, bueno, el ejemplo que les digo que normalmente nos ponen en los libros es el de la defensa nacional, por ejemplo. Aunque no funcione, tal vez en algunos, no llegue a funcionar también como defensa, pero ese es igual para todos, ¿no? Entonces, aunque aumentemos más la cantidad de población, pues la defensa va a seguir funcionando, ¿no? Y se supone que nos defende, bueno, el que labor que haga es para todos, entonces no hay una exclusión. Ese sería un bien público puro. Y otro bien público así que es muy evidente que no hay límite en el consumo, son la televisión, por ejemplo, la televisión pública o el radio, por ejemplo. Entonces, aunque puedes aumentar la cantidad que quieras de radios y de televisión y vas a seguir recibiendo ese bien. Entonces, aunque no es gratuito, o sea, es decir, que tiene un costo de producción, tiene un costo pues pues sí, de venta, ¿no? No sé. Pero ese costo no lo pagamos nosotros, ¿no? Entonces, o no directamente, ¿no? A través de la publicidad puede ser, o del consumo de lo que nos venden de los comerciales. Pero no hay rivalidad y no hay exclusión, ¿no? Bueno, la exclusión podría venir a partir de que no puedas comprar el aparato, ¿no? Pero el consumo es, ya teniendo el aparato puedes tener todas las televisiones que quieras, todos los radios, y no, mientras sea la televisión pública, pues no hay una exclusión. En la televisión privada, por ejemplo, ahí sería el ejemplo de un bien público con gestión, ¿no? No hay, hay exclusión, pero no hay rivalidad en la televisión privada, ¿no? O ahora en el streaming, ¿no? En el streaming, pues, yo creo que tal vez debe de haber un límite tal vez para los servidores que puede la cantidad de teléfonos o de aparatos que puedes estar transmitiendo, pero yo creo que es muy grande, ¿no? Poco a poco van a ir aumentando para que se cubra la demanda, pero entonces en el streaming, por ejemplo, pues sí hay exclusión, pero no hay rivalidad. ¿Listo? ¿Sí? Les quedó, bueno, espero que les haya quedado claro, porque, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo. Entonces, bueno, un solo bien lo podríamos clasificar de diferentes formas dependiendo del consumo que tengamos de él, ¿no? Entonces, este es un ejemplo con el agua. Entonces, tiene regularmente limitada o baja exclusión, pero sus niveles de rivalidad son significativos
y por ese límite, ¿no?, que nos mencionaba Montserrat, ¿no? Entonces, el límite genera esa escasez y también el uso de ese recurso nos genera un conflicto. Pero podemos movernos en esa exclusión y esa rivalidad, como vemos en la definición, en el texto, pues ahí en algún sentido puede haber mayor escasez y por lo tanto mayor rivalidad, pero en otros casos no aplica tanto la escasez y podemos ocupar el recurso una cantidad casi limitada de personas, ¿no? Entonces nos vamos más hacia la baja rivalidad. Bueno, entonces piensen en los diferentes usos que podemos darle al agua y aquí está al revés, aquí vamos de la rivalidad baja a la alta en este eje y en el otro eje vamos de la exclusión baja a la exclusión alta. Entonces, cuando tenemos este uso estético o recreacional del agua, pues podemos pensar en que es un bien público, ¿no? Muy parecido a lo que nos mencionaba, ¿no?, tanto Montserrat como me parece que fue Ximena, que es en un parque público, ¿no? Entonces en Chapultepec igual podemos ver el lago ahí y pues puede haber una cantidad muy grande, igual puede haber un límite en esa cantidad que puede entrar, pero es muy, muy alto, entonces tenemos una baja, no tenemos exclusión porque es un parque público y la rivalidad pues tendría que ser, bueno, hay poca rivalidad, ¿no? Tendría que ser demasiada gente para que no nos deje pasar. Y en este sentido pues nos acercamos hacia un uso público, ¿no? O un bien público, apreciar el lago de Chapultepec. Entonces, si nos vamos empezamos a limitar la entrada, ¿no?, a cobrar para que pueda pasar la gente a Chapultepec, pues lo vamos haciendo más hacia un bien de club, ¿no?, o de congestión, un bien público de congestión. Entonces vamos a aumentar la exclusión o a limitar la entrada. Ajá. Ahora sí nos vamos hacia si aumentamos la rivalidad, es decir, que se vaya limitando el uso, bueno, el recurso por el uso, pues nos movemos hacia los casos de la derecha. Déjenme ver qué dice el chat. El no consultivo es que no lo consumimos, ¿no? El consultivo habla del consumo. Ajá. Eso es lo consultivo. Por eso aquí en este caso, el uso no consultivo del agua, pero que genera impactos en los usuarios, puede generar impactos en otros usuarios o en el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta visión, ese uso estético, ¿no?, del que estamos hablando. Y cuando aumentamos el consumo, pues aumenta la rivalidad, ¿no? Porque lo consumimos y ya no está disponible para las otras personas. Entonces, bueno, ya después vamos a ver esto de beneficios de uso y de no uso. Bueno, serían en las áreas naturales protegidas cuando no ocupamos el agua, pero pues sí es un bien y nos da servicios también. Pero bueno, nos vamos al lado opuesto, a la alta rivalidad, y entonces cuando generamos estos desechos, pues ya no está disponible el agua para las otras personas. Entonces hay una alta rivalidad. Lo estético pueden ser fuentes, que los podemos ver, pero no toda la gente lo puede estar viendo. O apreciando, ¿no?, la belleza escénica. Les digo, puede ser un paisaje también. Y ese sería un uso estético. No sé, bueno, seguramente ya ubican. No sé si en qué momento lo vamos a ver, no recuerdo. Pero yo creo que ya ubican cómo se clasifican los servicios ecosistémicos, ¿no? Eran 4 partes y se pueden clasificar en cuatro tipos, y el último es el servicio cultural o estético, ¿no? Y ahí entraría este tipo de uso también del agua. Y bueno, aquí entonces este sería
problema, ¿no? Cuando tenemos una rivalidad alta y una baja exclusión, pues la gente, como no hay bueno, aquí vemos este problema, ¿no? De la contaminación del agua. Entonces, cuando la contaminamos, ya no está disponible para varios usos. Y ahí es donde está la rivalidad. En la irrigación y ganadería, pues ahí vamos disminuyendo en la exclusión, ¿no? Porque regularmente hay poca exclusión para estos usos del agua. Y pues va aumentando la exclusión cuando ocupamos el agua en algunas industrias, ¿no? Entonces, en la minería y en la industria, pues aumenta la exclusión y la cantidad. Y finalmente, cuando ya la ocupamos para nuestro uso cotidiano, ¿no? Para la cocina, el agua potable, para bañarnos, para el saneamiento, como tal, pues aumenta la exclusión todavía más, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí nuestros tinacos con nuestra agua ya exclusiva para nosotros. Uh-huh. Y bueno, entre mayor consumo, pues aumentan los conflictos y puede existir estos monopolios, ¿no? En el caso de los cuadritos que les puse acá corresponden a cada uno de los diferentes niveles de exclusión, ¿no? Entonces aquí puede haber un conflicto alto por la regulación, la búsqueda de mecanismos de los desechos, y conforme va aumentando el consumo hay altos niveles de conflicto con otros usos y al interior de cada uso. Y finalmente, los monopolios, aquí existen muchos monopolios que les venden el agua a los consumidores o el servicio de desagüe. Bueno, aquí en México no hay, bueno, sí hay monopolios, ¿no? En este sentido. Entonces solamente una empresa nos vende el agua, ¿no? El agua que llega a nuestras casas. Y el desagüe también solamente el gobierno como tal es un monopolio también que se encarga del desagüe, ¿no? Entonces en otros países, si no los cobran, o en otras ciudades, ¿no? Cobran muchas veces cobran este servicio del agua potable, aparte de los impuestos. Bueno, no, en todos lados nos cobran el agua, ¿no? El agua potable. Entonces, por todo esta instalación, ¿no? De llevar, bueno, imagínense todo el costo del sistema Cutzamala, todo eso no los cobran. Y existe un monopolio, ¿no? Que está manejando ese recurso. Si más adelante vamos a ver igual, a veces en cuestión ambiental, a veces esos monopolios pues no son tan malos porque el recurso se puede llegar a conservar un poco más, ¿no? Ajá, y nos dice Diana, bueno, Isabel, de los diferentes costos del agua por región, sí. Entonces no estoy seguro, pero me parece que es el municipio, ¿no? El que se encarga, bueno, aquí en la ciudad debe ser algo más grande, pero en provincia me parece que es el municipio el que se encarga de ese monopolio, ¿no? De esa distribución del agua, y por lo tanto es el que cobra, ¿no? En cada uno de los municipios. Uh-huh. Y pues el costo es variable, ¿no? Dependiendo del costo de las instalaciones, de la infraestructura que se necesita para el agua. Entonces, si bien el agua se supone que es pública, pero lo que nos cobran, en teoría, es toda la instalación y el manejo, ¿no? Del agua y del transporte del agua hacia nuestras casas. Bueno, no sé si tengan... Entonces, estos son los conceptos más importantes que manejamos desde la economía ambiental. Y ya son casi las 9. Bueno, ahorita vamos a ver otra cosa. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces estas son es una de las formas más importantes para para enfrentar el deterioro ambiental,
es la economía ambiental, es la que lleva más tiempo desarrollándose, tiene más avances, y muchos de los avances, como habíamos visto ya en la clase pasada, son hacia la política pública o hacia cómo internalizar esas externalidades. Y son importantes estos conceptos de, bueno, la externalidad como tal, para definirla, y los derechos de propiedad. Si no hay dudas, bueno, aquí me faltó bueno, ahora vamos a pasar a otra economía que también se considera como dentro de la economía ambiental. Y esta es la economía de los recursos naturales. Entonces, una de las preguntas más importantes para la economía de los recursos naturales es determinar la cantidad de recursos que debe ser extraído o cosechado en el presente. Entonces, bueno, aquí hacemos la diferencia, ¿no? Entre un recurso, en la misma pregunta está la diferencia entre un recurso renovable y uno no renovable. Entonces, el que extraemos por completo, pues es un recurso no renovable, y el que cosechamos, pues es renovable. Entonces, ya veremos también, cuando analicemos estos recursos o estas industrias en particular, cuando veamos minería, cuando veamos energía, podemos hablar, bueno, vamos a mencionar un poquito más cómo es este cálculo económico de la extracción del recurso. Bueno, voy a parar un ratito para que se escuche.